La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Buenas. Horror a la oligarquía está en el aire, está en Voces Libertarias en Caracas, en la emisora cultural de San Antonio de Miranda, Radio Coroba en Bolívar, Ondas del Cercado y Radio Venceremos en Lara, Radio Sandino en Yaracuy y en Barinas, Voz de la Libertad, Radio Unión y Radio Catabre. Estamos en Twitter, @un grano de maíz y @el arado y el mar. Estamos en el teléfono 0416 626 3300 y en los blogs elaradoyelmar.blogspot.com con su archivo de programas y trincheraderosas.blogspot.com, el blog hermano. Los mejores trabajos de investigación allí están. Listo, fuego la lata, estamos bien, muy bien todos. Con el texto intitulado... ¿Ya querés arrancar? ¿No vas a hacer ningún comentario? No. Bueno, entonces arranque. Si nadie tiene comentarios, arrancamos con el texto rojo de hoy, texto intitulado La guerra de la socialdemocracia contra el imperio siempre será una bufonada. Cuando la socialdemocracia desempeña el papel de revolucionaria, se sumerge en un dilema doloroso. Tiene que mantener un discurso caliente, anticapitalista, antiimperialista y simultáneamente cuidarse de no subir mucho la temperatura, no irritar más de lo conveniente a los capitalistas, al imperio. Por eso, sus embestidas se quedan en el furor de la intención, no pasan a mayores. El imperio les tolera sus bravuconadas, espera, no se desgasta inútilmente. Fíjate que me recordó a Ramón J. Velázquez. ¿Te acuerdas de Ramón J. Velázquez? Ajá, expresidente, ¿verdad? El que agarró la presidencia de La Carlos República. de Carlos Andrés. Entonces él dijo, era un viejo intelectual más bien, dijo, esto es un regalo griego. Así uno puede pensar en el presidente Maduro, siendo socialdemócrata, ¿verdad?, que herede una revolución. Mira, eso es una papa caliente, tiene que sufrir ese dilema doloroso. La socialdemocracia lo presiona a ir para atrás y la revolución a avanzar. Es mentira que duerme como un niño. como un angelito. Como un angelito. Sí. No, tiene que tener unas contradicciones internas muy grandes, que son las contradicciones de la socialdemocracia haciendo el papel de revolucionario, una cosa horrible. Ahora, la transición de Ramón J. Velázquez y Carlos Andrés Pérez, entre el gobierno de Carlos Andrés Pérez, tenía mucho que ver con volver a las aguas a su cauce dentro de la socialdemocracia. Con el gobierno del presidente Maduro es todo lo contrario, porque Chávez dejó un legado bien definido, que es la vía al socialismo, con un programa de lucha que nos llevaba y nos conduce justamente a construir la propiedad social de los medios de producción y una conciencia de verdad del deber social. Está bueno eso que dice Saturno y lo empalmo con lo que planteaba Toby, porque si uno lo entiende así, sobre este dilema doloroso que pasa por la cabeza de un dirigente que tiene que llevar adelante una revolución, pero su ideología es socialdemócrata. Y lo que lo rodea, el equipo. Sí, la ideología dominante exacto, es socialdemócrata. Se entiende entonces por qué tuvieron no solo que falsificar el plan de la patria, sino que falsificar a Chávez, transformarlo en un tipo capitalista, despojado de toda lucha por el socialismo. Claro. Y apropiándose de toda la imagenología y la cultura capitalista y adjudicándose la Chávez. Una cosa que en la carta de despedida del Che Fidel dice una parte que en una revolución se triunfa o se muere si es verdadera. Quiere decir que la socialdemocracia no puede hacer una revolución verdadera, no tiene esa capacidad. O está la revolución pacífica destinada a ser socialdemócrata. Dice, un día pasaron preguntando a quién avisar en caso de muerte.
y nos dimos cuenta que una revolución se triunfa o se muere si es verdadera. Y yo no... Claro, siga pues. Sí. Perdone. No, ahí hablaba él de la Revolución Pacífica, pero no existe la Revolución Pacífica. Tú no tienes por ahí, chicos, la carta leída por Fidel, ponla ahí. Pero el pedacito ese. Ahora. Ponla. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Ahí está Fidel. No, listo, ahí está dicho eso ya, palabra original, No, palabra santa. Quedó algo ahí que planteaba Humberto respecto de la Revolución Pacífica. No existe la Revolución Pacífica. Hay una fase pacífica de la revolución, pero si la revolución es verdadera, se triunfa o se muere. Claro. No puede, eternamente no puede seguir así. Y esto es lo que le pasó a esta revolución. Llegamos al desenlace y mataron a Chávez. Eso es correcto. O sea, no fue pacífica. No, me asombra tanta claridad, no es correcto eso. Y eso lo veníamos diciendo nosotros desde el antiguo grano, el fenecido grano. El fenecido y siempre bien recordado. Y siempre bien recordado, fue sacrificado en el altar de la memoria de Chávez. Este grano era para Chávez, no es para más nadie. Listo. El imperio nos lanzó algunos dardos, rápidamente. Algunos dardos. Que hicieron toda esa laraca y fueron unos dardos, le quitaron la visa a 7 tipos. Difícil y fuerte es cuando llegan y bombardean, sí, o llegan y ponen ahí en La Guaira un poco de buques o algo. Eso es una cosa más seria. O matan al líder. O matan al líder. Y no hemos hecho nada. Una laraca con unos dardos ahí, una guerra bufa. No, le quitaron las visas que no tenían. Sí. Y los bienes que tampoco tenían. Claro, pero es la intención. Está bien. Después apretaron la tuerca de que el país era una grave amenaza y tal, pero bueno, hay que decirlo, hay que verlo claro, señor, ¿qué es eso? Tanta laraca por esto y mataron a Chávez. ¿Quién mató a Chávez? El imperio. Claro. No pasó nada, ¿verdad? Nos sentamos con los que asesinaron al comandante. Sí, no hubo respuesta política. Como notarás, estoy arrecho. Pasmados y encandilados quedamos, sí. El capitalismo siempre tendrá una excusa para agredir todo aquello que se le sale de sus manos. Si el gobierno del presidente Chávez se le salió de sus manos y enrumbó la revolución bolivariana por la vía del socialismo, inmediatamente activó sus planes. Hay que matarlo, y efectivamente lo lograron. Ahora, ¿qué es lo que le compete y nos compete a los revolucionarios en estos tiempos? Es continuar con el legado de Chávez y llevar todo su esfuerzo y toda su pasión por el camino del socialismo. El imperio nos lanzó algunos dardos. Rápidamente subió la temperatura, el discurso rompió la mesura. Se dijo que había llegado la hora final, que era la afrenta más grave en 200 años de historia, que si Venezuela cae, cae el continente. Pero, ¿qué significa eso? Que si hablamos pendejera, si Venezuela cae, cae el continente. ¿Cómo que si Venezuela cae, cae el continente? ¿Cuál continente? Brasil, imperialista. Argentina, imperialista. Colombia, Chile, dígame Colombia, dígame Colombia. Colombia, hay que decirlo. Una agresión y tal. En Colombia hay 7 bases militares gringas. Y en Perú. Y nosotros, oye, que el avión podía venir. ¿Qué podía venir? Si está rodeado. Perú también tiene ahora. Bueno, y Perú, entonces como que cae. Coño, dejemos las frases vacías, que eso lo que hace es embrutecer a los dirigentes y a la gente. No podemos, te respondería el gobierno aquí, yo siendo abogado, porque ese es nuestro rol y el rol de la socialdemocracia. El gobierno era de San Bernardino. Así que pues, si Venezuela cae, cae el continente. Ejercicios militares que disuadan al enemigo, dictó alguien. Resistencia, gritó otro. Sonaron los tambores de guerra. El nacionalismo alcanzó cotas altas, pero todo duró unas pocas horas. La socialdemocracia llegó a su límite de calentamiento y reculó. Le tendió una mano al jefe invasor. Llamó a recoger firmas para pedirle que dejara la agresión. La rebeldía fue de papel y tinta. Todo se diluyó. No había tal guerra. Las visas quedaron canceladas, los bienes congelados. El ensayo imperial cumplió su papel.
Ya quiere decir que la guerra ya terminó la guerra se terminó. Y otra cosa allí que... Espérate un momentico, porque había una cosa allá en Israel cuando pelea con Egipto, creo. Moshe Dayan. Cuando tomó los territorios. Sí, pero... la guerra de los 6 días. Se llamó la guerra de los 6 días. Esta se puede llamar la guerra de las 6 horas. No, y otra cosa... Está irónico usted. No se puede hacer una revolución. No podemos hacer una revolución pidiéndole permiso al jefe del ejército invasor, del ejército agresor, al jefe del imperio. ¿Cómo es eso que le vamos a recoger 10 millones de firmas para que derogue el decreto que dictó Obama? Claro. Y la iniciativa de la violencia, como decía Chávez, la tienen ellos. Esta es una revolución pacífica hasta que llegue el momento de la guerra civil, de una revolución verdadera. Claro. Chávez dice. Chávez dice. Sígame. Después de los ejercicios militares del pasado fin de semana, es necesario afirmar que la dirigencia sigue viendo al país tras el cristal de la soberbia, el cristal empañado. Dan por descontado el apoyo de las masas. Suponen que movilizar para una guerra solo necesitan algunas consignas ya manidas. De esta manera cometen torpes errores que tendremos que pagar muy caros. La principal cualidad de un ejército exitoso es la moral de combate, y esta se adquiere cuando hay razones sagradas para luchar. He aquí la primera falla de esta guerra dirigida por la socialdemocracia. La patria en peligro, dicen, pero ¿así lo percibe la masa? ¿Qué hemos hecho para dar de verdad esta sensación de agresión? ¿Te imaginas que Bolívar fuera recogido firma para mandarle a Fernando VII para que no envíe a Morillo? A la flota de Morillo. No tienes que... Imagínate, recogieron prácticamente lo que hace la Primera República a la hora que dan la revolución allá, la guerra de independencia, las batallas aquellas, es una junta protectora de los derechos de Fernando VII, es decir... prácticamente, nosotros estamos alzados, pero no tanto. Sí. Por eso es que cae la República. Por eso es que cae, lo mismo que, sí, vamos a pelear con este. Dice que es la mayor afrenta en 200 años y tal, y la va a solucionar, recogiendo una firma y mandándosela a Obama. ¿A quién engañan? Y como ya dije, pasando por encima de una afrenta mayor que fue el asesinato de Chávez. Claro. Que no se ha asumido como obra. Pero hay muchos ejemplos, porque estos programas dan para para mucho. El Cabito Castro que para poder las petroleras entrar con Gómez, ese golpe de Estado, y el golpe de Pérez Jiménez, y en 1945, y las alianzas con la Creole, no saben historia. No, y ahorita que están buscando una guerra mundial para salir de su crisis. Pero digo, regresiones a la patria nuestra. Ahí estaba la Creole y la embajada americana mandando durante años el pacto de Punto Fijo sobre qué se sostenía. Bueno, la muerte de Carnevali, la masacre de Cantaura, todas esas cosas son dirigidas por los americanos, que tenían aquí oficiales que lo sacó Chávez de Conejo Blanco, del Fuerte Tiuna, sacó una delegación que dirigía toda esa batalla en contra de nosotros. Y una de las condiciones era entonces una visa de patrocinar y dirigir los informativos. Por eso era el observador Creole. Y una discusión muy grande que confesó Frías, publicista, porque no le gustaba Creole, que es criollo en inglés. Decía, no, eso es Creole. No aparece por ninguna parte el socialismo. No tiene nada que ver en la contienda. Solo se menciona un difuso concepto de patria sin contenido, sin significado, que lo mismo es de los empresarios, que un día llaman y otro día se acusan de cómplices de la agresión, que de los humildes. Al lado de los llamados a defender la patria en inminente peligro, hacemos llamado a escoger los candidatos a las elecciones parlamentarias, dándole un tinte electoral a toda la parafernalia. Sí, que no aparezca el socialismo es gravísimo, porque entonces, ¿por qué estamos peleando? O sea, se difumina toda posibilidad de ya no hablo de guerra, de confrontación, de conflicto, de diferencias incluso. Pero son las bufonadas de la socialdemocracia que necesita con el uniforme de revolucionario. Y que necesitaba este evento. No puede pasar de ahí, se le enreda todo. Entonces llama a las parlamentarias.
Entonces todo lo que haga, recoge firma y tal, tiene un tinte electoral. Sí, exacto. ¿Sí? Más nada. Sí. Esas bufonadas son peligrosísimas para los revolucionarios y para los socialistas, porque en ese llamado de unidad nacional y de salvemos a la patria, los enemigos son los que se van a oponer al pacto entre la oligarquía interna y la oligarquía. Ya empezaron a aparecer algunos imbéciles de acá y del exterior acusándonos a nosotros de traidores a la patria, eso somos escribiendo tonterías por Twitter y en Aporta. Traidores a esa unidad. Quiere decir que vamos bien. Sí. No hay dudas. Pero tú sabes que a Fidel Castro lo acusaron de culpable del derrocamiento de Prío, porque él no apoyó a Prío. Claro. Y a Lenin no lo acusaron de agente alemán y en plena guerra. Y a Trotsky todavía andan unos pendejos por ahí acusando a Trotsky. No, pero eso es chiste. No. Es humorismo. No, pero el fantasma de Trotsky todavía anda por ahí, chico. El pobre viejo, ¿vale? No, eso demuestra la grandeza de Trotsky. Porque los que lo atacan son socialdemócratas, reformistas. Vaya. Tú sabes que yo una vez me vi con un troquista, un alto troquista. Un alto troquista. Y le pregunto, ¿pero por qué usted es troquista? ¿Verdad? Para aprender y no anda hablando pepa como esta gente por ahí. Y me dijo, porque soy leninista. Porque estoy actualizado. No hay dudas de que la ambigüedad de socialdemócrata es incapaz de elevar la moral de combate, de sostener la resistencia a la agresión. Todo le queda como una retórica que se extingue rápidamente o una bufonada electoral. Yo me esbarranco aquí y digo que no es capaz de elevar la moral de combate, sino de corromper la moral humana. Ese es su rol, prostituirnos. Lo que yo digo del troquista alto troquista, eso es verdad, verídico, porque este estaba riendo Saturno ahí. No, eso no es invento. Ese es el jefe del doctor Jacobo. ¿Sabe cuál es el doctor Jacobo? Ahí está. Ajá. En un almuerzo, por cierto, me hice el pendejo y no pagué nada. Vale. Está demostrado por la historia. Solo las revoluciones que proponen mundos superiores al imperio pueden derrotarlo. Por eso decimos, solo el socialismo puede ser exitoso en la lucha contra el imperio. La socialdemocracia se consume en su ambigüedad. Se acabó este programa, oligarquía. Mira, vamos a cerrar antes de que le grite sus 4 cosas a la oligarquía. Vamos a recordar al tío Jo, cuando dice: fiel al partido, dedicado al pueblo, dispuesto a sacrificarse por la independencia y la libertad de la patria y por el socialismo, cumplir cualquier tarea, superar cualquier dificultad, vencer a cualquier enemigo. Se están enfrentando a los gringos, ¿no? Exaltaba Ho Chi Minh la voluntad de aplastar al enemigo para poder avanzar. Y en este combate contra el enemigo de clase y de la nación, es necesario oponer la violencia revolucionaria a la violencia contrarrevolucionaria, conquistar y defender el poder combinando la lucha armada con la lucha política, llevando a cabo una guerra del pueblo prolongada, dura y heroica para vencer a los ejércitos agresores. Ho Chi Minh. El tío Jo. El tío Jo. Nada. Y recoger firma para... No veo acá la recolección de firmas de los vietnamitas. Dale, pues. Bueno, no, remate. Toma tu cierre, oligarquía, hipócrita, estúpida, farsante, maluca, tus 4 cositas por hoy. Hay una ausencia en nuestro comité central de quien posee todos los méritos y todas las virtudes necesarias en el grado más alto para pertenecer a él, y que sin embargo no figura entre los miembros de nuestro comité central. Y para explicar esto, vamos a leer una carta, aquí de puño y letra, aquí transcripta a máquina, del compañero Ernesto Guevara, que por sí misma se explica y dice así: Habana, año de la agricultura. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas.
de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria. Hoy todo tiene un tono menos dramático porque somos más maduros, pero el hecho se repite. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es ya mío. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos. Haciendo un recuento de mi vida pasada, creo haber trabajado con suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo revolucionario. Mi única falta de alguna gravedad es no haber confiado más en ti desde los primeros momentos de la Sierra Maestra y no haber comprendido con suficiente celeridad tus cualidades de conductor y de revolucionario. He vivido días magníficos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a nuestro pueblo en los días luminosos y tristes de la crisis del Caribe. Pocas veces brilló más alto un estadista que en esos días. Me enorgullezco también de haberte seguido sin vacilaciones, identificado con tu manera de pensar y de ver y apreciar los peligros y los principios. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba, y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos, y dejo un pueblo que me admitió como un hijo. Eso lacera una parte de mi espíritu. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. Digo una vez más que libero a Cuba de cualquier responsabilidad, salvo la que emane de su ejemplo, que si me llega la hora definitiva bajo otros cielos, mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente para ti. Te doy las gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo, y que trataré de ser fiel hasta las últimas consecuencias de mis actos. Que he estado identificado siempre con la política exterior de nuestra revolución y lo sigo estando. Que en donde quiera que me pare, sentiré la responsabilidad de ser revolucionario cubano y como tal actuaré. Que no dejo a mis hijos ni mujer nada material y no me apena. Me alegra que así sea. Que no pido nada para ellos, pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educarse. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera y no vale la pena emborronar cuartillas. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Te abraza con todo fervor revolucionario que...
La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarcas temblar.